Torné me dijo que sí, ¿verdad? Sí, es que Sí, no lo... profesora. Vale, Sí, aquí estoy. vale, entonces vamos con el A. Eh, un momentico. Sí, porque es que así no sabe uno y tampoco mandan correo ni dicen nada. No. Bueno, Bolaño, Jesús, Vuelvas, Presente, profe. vale. André Cantillo, Cantillo, Andrés, Carlos Cárdenas, Cervantes, Presente, profe. Chiquillo. Profe, profe. Espérense un momento porque ahora estoy llamando. Chiquillo, Presente, profe. Contreras, ahora tienen que esperar a que Presente, profe. Andreina Díaz, Presente, profe. Efros, Nicole, Presente, profe. Grandas, Grandas, Damaris, Presente, profe. vale. Martínez, Vanessa, Presente. Machacón, Presente. Monterrosa, Presente. Juan, Presente. Giancarlo Ramos, Presente, profesora. vale. Crave, Reales, Presente, profe. Presente. vale. Rocha, Alfonso, Presente. Rodríguez, Presente. vale. Sarmiento, Jennifer, Presente, profe. Vargas, Camilo, Presente, profe. Paredes, Hortensia, Paredes, Hortensia, Presente, profe. Reales, Diana, Presente, profe. bueno, Presente, profe. Reales. Bueno, ahora sí, díganme, Profe, no me llamó. Oscar Robles. Robles, ¿tú estás dónde? Aquí en el A. En el B. Ya va. Robles, no te llamé. Déjame ver si porque yo te había apuntado aquí. Robles Oscar. Sí, aquí. Sí, yo te. Robles Oscar. Ajá. Ya está acá. Vale. Bueno, ¿qué Profesora, más? Sí. yo cuando me estaba llamando estaba teniendo problemas de conexión, entonces ¿Quién? no. Valentino Espino. Ya va. Muy bien. Vale, ya está. ¿Qué más? Profe, le quería comentar que el profesor, que el estudiante Julián Cantillo estaba teniendo problemas de conexión. Ah, ya. Vale, muchas gracias. Julián Cantillo de. Él es de la, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ah, bueno. Voy a poner aquí. Sí, para así irlos conociendo, aunque bueno, se, se lleva su tiempo porque es un grupo grande, pero así me voy familiarizando con los nombres y demás, con los grupos. Ahí ve.
Bueno, ya lo puse aquí. Cantillo. Yo tuve un estudiante Cantillo, pero de ingeniería, era de ingeniería mecánica. Ahora ya no doy en ingeniería. Un momentico, voy a poner aquí a ajustar texto. Bueno, muy bien. Entonces, hay otro que se vinculó ahora. Bueno, sino que me mande un correo y me diga, había uno Guillermo Toro, no sé si alguno lo conoce, me escriba, profesora, mire, soy nuevo, o eso, lo del cupo, o voy a asistir, o bueno, porque es que así yo realmente no sé. Entonces, ahora el Meet tampoco deja grabar las llamadas. Muy bien, entonces, en la clase pasada quedamos por el cálculo de la fuerza eléctrica. Había los problemas, algunos estudiantes, bueno, me enviaron, yo los tengo aquí anotados, o digamos quienes participaron, no todos quienes compartieron, que hicieron el ejercicio, y también se hizo para el primer caso. Entonces, el otro caso de cálculo de fuerza eléctrica cuando la carga es negativa, también creo que lo mostraron allí, pero con la distancia de 3 centímetros. Ustedes, por favor, tienen que tener en cuenta eso para en adelante poder hacer los ejercicios. Entonces, eso es. Un momentico, estoy buscando el tablero. Bueno, entonces, por favor, ténganlos en cuenta. Ya vimos de qué manera se iban a hacer las evaluaciones. Para los que pasaron, creo que fue de manera individual, dijeron quiénes eran, o en grupo, ¿verdad? Ya tienen los grupos establecidos para compartir. Damari, ¿tú lo hiciste de manera individual? ¿Efros también? ¿O Efros? Hola. Hola. Hola, profe. Profesora, al parecer la gran mayoría fue en grupo. No, el único grupo que pasó fue el tuyo, porque Y Ricardo, Ricardo también, Ricardo con Juliet, Cantillo. Con Yuli, profe. Ajá, con Yuli. sí, pero Profe, las hicimos en grupo. Damari, Profe, es que, o sea, lo voy a explicar, no es que yo haya hecho grupo con Ricardo, es que, ¿cómo le explico? sí, Estábamos por eso le haciendo la digo. tarea y nos colaboramos, pero no es que seamos un grupo. O sea, Vale. O sea, profe, usted sabe que nosotros tenemos el grupo normal, el grupo que conformamos en las clases de teoría. Sí, pero, o sea, yo lo que quiero saber es
Si esos dos personas que pasaron, nada más fueron estos dos, si no fueron en los grupos, eso no pasa nada. Ah, bueno, entonces no. Ah, bueno, entonces cada uno pasó de manera individual también los que me enviaron los ejercicios. Solo quería saber eso. Bueno, muy bien, entonces tienen que tener eso en cuenta. Profe, Sí, disculpe, es que Damaris me escribió que no se siente bien, entonces no va a estar en la clase, para que lo vale. tenga en cuenta. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces lo voy a apuntar aquí. Muy bien, entonces vamos a seguir. Digamos que esos son los, voy a poner aquí, un momentico. Lo de la ley de Coulomb, un momento para que ustedes puedan mirar aquí. Yo les mandé también las imágenes, ¿verdad? Al respecto. Entonces ya les voy a compartir esto. Una cosa que quiero que tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, nosotros vimos la ley de Coulomb, que está expresada como aparece aquí en la ecuación asterisco. La fuerza electrostática es igual a K sub E, Q1, Q2, sobre la distancia al cuadrado, en dirección del vector R unitario. Y por el principio de superposición de fuerzas, cuando se quiere calcular la fuerza total de 2 o 3 cargas sobre la carga 1 o sobre cualesquiera de las cargas, lo que hacemos es una sumatoria de fuerzas de forma vectorial. Entonces la fuerza resultante es la sumatoria de los K sub P, el producto de la enésima carga sobre Q1 aquí, puse porque se está ejerciendo la fuerza sobre Q1, por ejemplo, de referencia, y la distancia de separación de la enésima carga está Q1, en dirección del vector R unitario de la enésima carga a la carga 1. Ese es el principio de superposición de fuerza. Entonces, como repaso, tener en cuenta que siempre que ustedes vayan a calcular la magnitud, como lo vimos, se hace teniendo en cuenta este círculo dorado que aparece aquí, el valor absoluto de las cargas. Si las cargas son positivas, me va a dar un número siempre positivo. Si una de las dos cargas es negativa, me va a dar positivo, porque estoy haciendo aquí el valor absoluto, la magnitud de las cargas. ¿Por qué? Porque estoy calculando la magnitud de la fuerza. Si las dos cargas son negativas, de igual modo también me va a dar positivo. Entonces aquí lo coloco F sub E, la magnitud, siempre es la magnitud. Ahora bien, si una carga es positiva y la otra positiva, se repele. Entonces va a salir hacia la carga, la dirección de la fuerza de este R unitario, sobre la cual se está ejerciendo la fuerza. Si da en el eje X positivo, va a ser más I. Si da en el eje Y negativo, menos I. Si da en el eje J positivo, 0 hacia arriba es más J. Y de 0 hacia abajo, menos Y, menos J. Bidimensionalmente en X y Y. Ahora bien, la magnitud de esa fuerza, ¿cómo se calcula? Por la sumatoria de las componentes, es decir, las componentes en X al cuadrado más las componentes de la fuerza en Y al cuadrado a la 1 medio, es decir, la raíz cuadrada. También me va a dar un número positivo. F de X es la sumatoria de las fuerzas en X
F de Y es la sumatoria de las fuerzas en Y. Ahora vamos acá. ¿Cuál es la dirección de esa fuerza? Entonces, la dirección de esa fuerza resultante la voy a tomar como la tangente a la menos 1 de las componentes en Y sobre las componentes en X. Si esta F sub Y es positiva y F sub X es positiva, entonces aquí me da el ángulo. Si F sub Y es negativa y F sub X positiva, tengo que tener allí el ángulo. Es decir, lo voy a colocar tal y como está, no las magnitudes. También como aparece en dorado. Pero aquí vamos a tomar en cuenta que la dirección de la fuerza se toma con respecto al eje X positivo. Es decir, en la figura se observa el diagrama, el sistema de coordenadas X y Y. Y 1, 2, 3 y 4 cuadrantes si tomamos el sentido contrario de las manecillas del reloj. Así. El vector R en diferentes colorcitos como aparece aquí, digamos que sea el vector resultante. Entonces, de la fuerza resultante. Sin especificar cuál es. Entonces, eso lo tienen en cuenta para los ejercicios que ustedes hicieron y que tienen entonces que terminarlos, como les dije en la clase pasada, hacerlos a escala. El pantallazo que les mostré había hecho a escala y ahí aparece que una magnitud es mayor, que se ve por la longitud del vector, y eso lo tienen que tener en cuenta. Porque si ustedes lo hacen a escala y ven que la fuerza 1,2 es mayor que la fuerza 1,3 o 2,1 mayor que 2,3, ya entonces les permite ubicar y mediante un transportador, la reglita, les puede dar enseguida cuál es la magnitud de la resultante, dependiendo la escala que hayan tomado y la dirección de esa fuerza resultante. Entonces, vamos a suponer que esta R en rojo del primer cuadrante sea la fuerza resultante. Si yo voy a tomar la dirección de esta fuerza resultante, entonces se toma como aparece en rojo. La dirección va a ser con respecto al vector R en dirección X positivo. Es decir, que si un vector R resultante está en el primer cuadrante, ese ángulo va a ser entre 0 y 90 grados. Intervalo abierto, es decir, puede ser 0 y va a ir y 90. En este caso, como lo muestra la figura, el ángulo va a ser de 45. Dijimos también, aprovechando esto, que para el caso en que nosotros tengamos un diagrama de fuerzas y el ángulo sea de 45, es decir, para los que hicieron el ejercicio con las distancias que fueron 3 centímetros y 3, entonces el ángulo va a ser 45, porque forman dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Con aristas y con iguales, de lados iguales. Entonces, para cuando el ángulo es 45 grados, vamos a tener que el seno de 45 es igual al coseno de 45, y eso es raíz de 2 sobre 2, es decir, creo que es 0.77 o 0.77. Ahora bien, si tenemos entonces un lado más larguito que el otro, como era el enunciado del ejercicio, que las distancias a las cargas, una era 3, otra 2, en ese caso el ángulo no va a ser 45, diferente de 45. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque muchas veces suelen confundir eso y lo ponen enseguida. Si el ángulo es 30 grados, entonces tienen que tener en cuenta que el seno de 30 es un medio, es decir, 0.5,
y eso es el coseno de 60 grados, por ser ángulos complementarios, ¿verdad? Si el ángulo es 60, entonces el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y eso es el coseno de 30, es decir, creo que es 0.8 algo. Entonces, eso generalmente es lo que consideramos, es decir, ayer solamente cuando, ayer no, la clase pasada cuando es 45. Ahora, si la resultante me da en el segundo cuadrante, como lo fue en el caso del ejemplo de 3 cargas eléctricas cuyas distancias eran, es decir, las de la tarea, si la resultante me da en el segundo cuadrante, ¿qué quiere decir eso? Voy a calcular la dirección, el ángulo θ de esa fuerza resultante, que es diferente a cualesquiera de las fuerzas F1 o F2, ¿de acuerdo? Entonces, esa dirección voy a tomar el vector en sentido positivo con el eje X, es decir, lo que está en azulito. Como verán aquí en la figura, entonces ese ángulo va a ser mayor de 90 y va a estar entre 90 y 180. Entonces, en el segundo cuadrante, esa dirección, el ángulo que forma el vector o la fuerza resultante con el eje X positivo, si está en el segundo cuadrante, va a ser un ángulo entre 90 y 180. Si esta fuerza resultante está en el tercer cuadrante, entonces quiere decir que se toma toda esta vuelta en morado, el vector R en morado o azul oscuro. Entonces quiere decir que el ángulo con el eje X positivo que forma esta fuerza resultante o la resultante va a ser entre 180 y 270. Voy a tomar todo esto. ¿Con eso qué quiere decir? Que en ocasiones la tangente a la menos 1 de las componentes en Y sobre las componentes en X me puede dar negativo, menos 30, menos 70 y enseguida colocan allí el ángulo. Pues es el ángulo, pero tienen que tomar en cuenta todo esto que yo les estoy diciendo acá. Porque si el ángulo me da menos 30, quiere decir entonces que esto por aquí es 30 y entonces menos 30 es del otro lado. Pero ojo, que la dirección de la fuerza resultante se toma es la del vector resultante, por eso es importante que dibujen la resultante, la fuerza resultante, y le sumarán entonces la contribución. Si aquí me da 30, le tengo que sumar, si da menos 30, le tengo que sumar la contribución, es decir, 180 y 30, ¿cuánto es? Por ejemplo, entonces ya serían 211, entonces esa sería la dirección de la fuerza resultante, ¿de acuerdo? Si me da menos 70, entonces ya tengo que sumar toda la contribución. ¿Por qué? Porque se toma es el vector con respecto al eje X positivo, no el eje X negativo, no el eje Y negativo, ¿de acuerdo? Y por último, si la resultante me da en el cuarto cuadrante, como este azul brillante o verde, en ese caso voy a tomar toda la vuelta, es decir, de este vector con el eje X positivo. Entonces, fíjense que yo no voy a tomar este pedacito que queda, sino de este toda la vuelta, es decir, que el ángulo va a estar entre 270 y 360. ¿De acuerdo? Si yo tomo este ángulo aquí, entonces me va a dar, va a ser otro valor. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta como un resumen. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta?
Hola. Entonces, son los casos. Yo le subí aquí en este. Fíjense que aquí entonces yo luego lo coloqué F13, F23 y las componentes. ¿Por qué? Porque aquí me da la magnitud de una 41.7 F23, es decir, esta que está aquí. Y la F13, la magnitud da, aquí está 67.5 newton para el segundo caso. Es decir, F13 es esta. Por lo tanto, esta F13, la magnitud quiere decir que la longitud del vector o la longitud de la flechita esta, F13, debe ser mayor que F23, tal como lo hice acá. ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros tiramos flechas como aquí, F13, F23, ¿sí? Lo podemos dejar así. Pero resulta que no sabemos cuál es el ángulo o en qué cuadrante. Entonces, aquí esta es la fuerza resultante que se hace por el método del paralelogramo, proyectando F23 aquí donde termina F13 y F13 paralelo aquí a F13. Entonces, la fuerza resultante con la suma del método del paralelogramo de vectores va a ser desde aquí, del inicio, donde se empieza F23X y F13, o F23 y F13 y termina aquí, la flecha roja. Entonces, en ese caso, aquí tengo ya mi vector resultante. Hoy se dale agua. Bueno, aquí entonces el vector resultante. Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo anterior, ¿cuál es la dirección de ese vector resultante FR? ¿Quién me dice? Con respecto al eje X positivo. No, profe, ¿puede repetir la pregunta? Disculpen. Ahí tiene que ser mayor de 90 grados, ¿no? Exacto. Mayor de 90, es decir, el ángulo tiene que estar entre 90 y ¿cuál es el otro? 180. 180. 180. Mayor de 90 grados. Es decir, aquí en este segundo cuadrante, este ángulo debe ser entre mayor de 90, entre 90 y 180. Entonces, el que vamos a tomar es todo esto. Voy a hacer la vuelta. Es decir, vamos a tomar este ángulo que yo tengo aquí, teta, es de la fuerza F23. Pero el que yo me refiero es el ángulo X con respecto al eje X positivo. Entonces, esta es la dirección de la fuerza. Dirección de F sub R. Se toma siempre con respecto al eje X positivo. Entonces, todo ese ángulo quiere decir que es del vector FR con el X positivo, ¿verdad? Es decir, entre 90 y 180. Si yo tengo entonces la reglita, voy a... ¿Ven? La reglita, entonces ya les voy a decir acá. Voy a sacar la reglita, pero voy a ponerla aquí. Entonces, si yo lo hice a escala, ¿qué quiero decir? Bueno, que F13 es mayor. Entonces yo tengo aquí que F13 es 67.5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, en centímetros. $10, 11.
Y aquí entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Cada 2 rayitas de la regla va a tener la equivalencia, ¿verdad? Bueno, y aquí entonces la magnitud sería 1, 2, 3, 4. Aquí entonces, fíjense que aquí estoy tomando y aquí me está dando 78, 77 grados. Por ejemplo, 78, 77, ¿verdad? En este caso, pero 78, 77 me da aquí cuando yo también lo coloco en el positivo. Mire, 78, 77. Allí está, por ejemplo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sumarle ese ángulo que está acá o restárselo del segundo cuadrante para que me indique. O con un transportador lo mido aquí para el caso de la regla. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien lo hizo acá. ¿Cuánto? ¿Calcularon la magnitud ya de esto? ¿Quién lo terminó? ¿Cuál es la magnitud de ese vector? También como yo les dije. ¿Cuánto da? ¿Cuánto les dio la magnitud de ese vector? Porque aquí está el vector. Menos 34.61i más 90.43, 5j. ¿Cuánto les dio la magnitud de la fuerza resultante? Que aquí no la terminamos, se hace como aparece abajo. ¿Cuánto da eso? ¿No lo hicieron? Hola. ¿Cuánto fue la magnitud de ese vector resultante? Bueno, entonces voy a hacer el examen ahora. Todo el mundo, a ver, a sacar una hoja y me van a mandar. 96.8. ¿Cuánto? 96.8. Fuerza Sí, resultante. profe, a mí también me dio lo mismo. 96.7. Resultante igual a 90 y qué? 96.8. Vale, 96.8 que las unidades Newtons. Newton, muy bien. Bueno, entonces esta es la fuerza resultante. Eso sí. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí esta fuerza resultante me está indicando que es menos 34.61, 90.43. Si yo cojo aquí la reglita a escala, aquí dice 96.8. Es decir, que la longitud de ese vector va a ser mayor que F23 y que F13, que dio 41.7 y 67.5, por ejemplo, y que estas dos. Estas son las componentes. Si ustedes miden acá las componentes con una reglita, una da menos 34.6 y la otra 90.43. Entonces, eso dependiendo a lo que cada uno que lo pongan a escala. Entonces, quiere decir que si ese vector que está ahí de color rojo, yo le quiero sacar las componentes, entonces tiene una componente en Y que es 90, punto y pico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que yo aquí lo tomé cada 2 rayitas, por ejemplo. $14, 15, 16, 18, por ejemplo.
y va a ser mayor que la componente aquí, que son 1, 2, 3, 4 rayitas, por ejemplo. Entonces allí se ve que concuerda. Ahora, si la magnitud es 96.8, entonces yo mido acá la longitud de este vector en rojo, a ver cuánto me da. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, por ejemplo, alrededor del 18. Entonces, aquí en la reglita, cada 2 rayitas me va a corresponder, por ejemplo, del orden de 96.8. Y así. O aquí cada cuadrito yo puedo decir también que es tantos centímetros. Un momentico. Que están aquí tocando a la puerta. Un momento. Moisés. Un momentico, por favor. Ya va. Sí me doy a entender. Es decir, que eso debe ser consecuente. Si yo digo que cada centímetro son 10 newton, entonces va a ser 9 centímetros y 6, 9.7. Entonces eso lo mido con una reglita y me va a dar aquí, me debería dar 9.7. Exacto. ¿De acuerdo? Si cada centímetro son 10 newton, entonces quiere decir que F23, entonces tengo 1, 2, 3 centímetros, sería 41.7. Entonces esto debe medir 4 punto algo centímetros. ¿Sí me debe entender? Luego 67.5. Entonces cada centímetro son 10 newton. Entonces aquí esta debería ser F13, la magnitud 6 centímetros, 6,7 centímetros. Y ustedes lo pueden intentar también así, ¿de acuerdo? Para tener una analogía. Así es como se hace. Entonces, ahora la dirección del ángulo. Entonces voy a anotar aquí. La dirección de la fuerza resultante, de F resultante, está dada por 2 puntos. Entonces, tal como les dije, ¿quién me dice la dirección? ¿Qué debo hacer? A ver. Tangente a la -1 ¿de qué? ¿Quién me dice? A ver. Entonces, no tienes que sumarlo todos los cuadrantes, tanto 1 como el 2. En este caso. No, pero aquí con las componentes que me dieron. Ajá. Ok. Tangente a la -1 de... Menos 34.61. Ah, no, porque ese es en X. Se toma la componente en Y. Ah, perdóneme, sí. 90,43. Exacto, 90,435 sobre... Menos 34,61. Muy bien. Ya, esa es la dirección. Es decir, esta, voy a ponerlo aquí, esta es la suma de las componentes, las F sub y esta es la suma de las componentes en X, siempre. Entonces,
Como aquí ya puse teta, yo puedo poner teta o teta prima u otro ángulo. Díganme ustedes otro ángulo. Alfa, Alfa, bueno, alfa, la dirección beta. R o beta. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, alfa es igual, o alfa o beta tangente a la -1 de eso que está allí. Eso quiere decir que alfa, ¿cuánto les da? Para allá con... Menos 69. Menos 69.05. Ajá, menos 79 o 69. 69. 69.05. 69 o 79. Sí, señora. Vale, gracias. 69. 69. Entonces, fíjense que aquí lo que les decía antes, menos 69. Entonces, yo ubico acá menos 69, pero aquí resulta que ya yo lo calculé, pero la profesora o aquí les estoy diciendo que se toma es con respecto al eje X positivo y que ese ángulo debe ser entre 90, como me dijeron ahora mayor de 90, entre 90 y 180. ¿Qué debo hacer para que me dé eso con este valor de menos 69? Profe, creo que hay que sumarle a los 90 los 60 y... Ok. ¿Qué les dio? Vamos a ver aquí cuál es menos 69. Entonces, si yo ubico acá 69, vamos a ver 69.5, vamos a 69, 70, por ahí. Menos 69 sería el opuesto, ¿verdad? Aquí en X y sería el otro contrario. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes toman entonces con el transportador o aquí en este caso con la reglita. Entonces, esto es lo que yo les quiero decir. Un momentico que tengo aquí ya. No, ya, un momento. No, Celos. Ven. Un momentico, que ahora está la mascota aquí molestando. No. ¿Qué? Un momento, vayan haciendo ese cálculo. Ya va, un momentito.
Bueno, ahora sí, a ver. Alfonso. Ah, No, profe, que algunos compañeros están pidiendo el link de la pizarra. vale, un momentico. Pero es el mismo de la vez pasada. Bueno, ya lo calcularon, voy a compartirles aquí de nuevo. Está abierto, miren, para compartir. Vínculo copiado. Alfonso ya creo que lo puso. Lo voy a poner aquí. Gracias, Alfonso. Ya, ahí está. Entonces, a ver, ¿qué me... Ajá, ahí ya se están vinculando. Ajá, entonces, ese menos 69 es el opuesto, ¿verdad? Del otro lado. Este que está aquí, menos 69. Por ejemplo, entonces, ¿qué tengo que hacer para que la dirección me dé con respecto al eje X positivo? Aquí, el eje X positivo. Porque el ángulo debe ser entre mayor de 90, es decir, un poco mayor de 90. Entonces, ¿qué debo hacer? Si todo eso es 180, entonces toda esta vuelta. Debe ser 110. 110.09. 110.95. Así es. Entonces, la dirección alfa, digamos, aunque ya aquí lo habíamos colocado, es, o voy a poner enseguida, entonces, la dirección, el ángulo, o más bien, la dirección se refiere al ángulo, entonces voy a poner que esta dirección, entonces, el ángulo que forma R, que forma la fuerza resultante con el eje X positivo es. Entonces, 110.9. Entonces, esta va a ser la dirección, todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto es 180, le resto menos los 69 y me va a quedar entonces lo que está en rojito. ¿De acuerdo? Solo que aquí, como yo lo hice, tengo un ángulo mayor de 69. Por eso les digo que es importante hacerlo a escala. Pueden probar así en su cuaderno, digamos que cada 10 centímetros sea la escala, sea, ¿cómo fue que les dije? 10 newton. 10 newton. Perdón, 1 centímetro. 1 centímetro. Si lo quieren hacer en el cuaderno, 1 centímetro que sea 10 newton.
para cada una. Entonces recuerden que la longitud, la magnitud de un vector va a ser la longitud del vector. Entonces, la magnitud, lo voy a poner aquí, la magnitud de un vector viene dada, es su longitud. Entonces, ya tenemos eso allí. Cuando les digo la escala es porque tengo que representar. Si ya yo calculo inicialmente F1,3 y F2,3, como lo hicimos en la clase pasada, yo puedo decir, bueno, F2,3 41.5, entonces sería 4.1 centímetros. F2,3. F1,3 67.5, entonces 6,7 centímetros. Y la fuerza resultante me dio 96.8. Entonces aquí debe ser 9,6 centímetros, porque cada centímetro vale la escala. Esta es la escala. Cada centímetro serían, por ejemplo, 10 newton. Eso. Aquí yo lo tomé cada 2 cuadritos, pero veo que el cuadrito del tablero. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y de esa forma van a representarlo. Bueno, ¿quién me está moviendo eso? Profe, De yo le iba a preguntar. Ajá, Didier ahora me movió eso y ahora lo dejó así. Ahora movió eso. Profe. Lo dejó así todo. Bueno, después lo vamos a dejar para que él mismo lo arregle porque esto cuesta bastante. Entonces ustedes lo pueden hacer así. O si tienen en su cuaderno una hoja de hoja cuadriculada, pueden hacerlo más pequeñito también. O digamos cada cuadrito 10 newton. O también cada cuadrito 1 newton y lo hacen más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y de la misma manera hacen el otro. El segundo caso, cuando la carga es negativa, ¿verdad? Creo que lo hicieron también Juliet y Acuña, pero lo hicieron con 3 centímetros. Damaris también lo hizo. Entonces solamente le faltó eso, dibujar, como les dije la vez pasada, dibujen la resultante y les piden la dirección. ¿Por qué? Porque en todos los ejercicios que vamos a ver de ley de Coulomb y fuerza eléctrica, todos piden la fuerza resultante, la dirección y la magnitud. Y este es un repaso de los vectores y las operaciones entre vectores. Profe, una pregunta, o sea que lo que hacemos nosotros con los ejercicios que tengamos acá es le sacamos la dirección y se los mostramos en la próxima clase. No, Ricardo, eso es lo que ustedes tienen que hacer o debieron hacer. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Si les hizo falta eso, entonces sí, porque no nos vamos a llevar todo un mes en una cosa de vectores que ya hizo parte de otro curso. Es solamente haciendo las operaciones. Yo solamente les estoy guiando para calcular la fuerza eléctrica y todo es vectorial. Tienen que repasar la parte de los vectores. Ya para el otro ejercicio o para todos los que se pongan, todos tienen que dibujar el diagrama, hacer el dibujo a escala de las fuerzas y también calcular la dirección de dicha fuerza, ponerla allí. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, entonces eso es lo que me refiero. ¿Sí? Siempre, independientemente de en qué cuadrante queden las fuerzas
las fuerzas que se están calculando, siempre la dirección se va a tomar con respecto al eje X positivo. Sí, siempre se toma con respecto al eje X positivo, sí. Ok. Así es. Sí, bueno, aquí le dicen a que lo arregle. Yo creo que así como pudo mover eso, voy a... Entonces quiero que ustedes tengan claro eso, ¿de acuerdo? Por lo mismo, si quieren ahora vemos el tipo de ejercicios y en el libro de Serwer hay uno. Entonces, esto es lo que estamos aplicando lo último. Aquí está la dirección, el ángulo que forma, aquí está todo. Yo después esto les paso el pantallazo. Luego, teta, si es la dirección tangente a la -1. Aquí los ángulos y el cuadrante. Aquí entonces estamos haciendo este. El vector resultante del ejercicio quedó aquí en el segundo cuadrante, es decir, que el ángulo va a estar, como dice aquí, entre 90 y 180. Entonces, si toda la vuelta es 180 y nosotros hicimos f sub y, f sub x nos da menos esos 70 aproximadamente, entonces le tenemos que restar el que se calculó, ¿de acuerdo? Porque se toma con respecto al eje X positivo, ¿vale? Entonces ustedes lo tienen que señalar ahí y les sugiero que todos lo hagan a escala. Aquí yo tengo, por ejemplo, en este tablero, cuadritos más pequeños, entonces yo puedo tomar aquí cada cuadrito como si fuera 10 newton. Entonces aquí serían 40, si esta es la fuerza. 40, cada cuadrito pequeñito. O también, como lo hice allá, tomar cada dos cuadritos, 10, 20, 30, 40. Creo que eso fue lo que hice para el ejercicio. Entonces, es mejor que lo hagan a escala y ahí mismo ustedes van a comprobar y darse cuenta que en efecto es así. Si a mí me dio 41.5, entonces tengo mi escala y lo mido y digo, ah, sí, la longitud de este vector me dio así, como lo tengo en la reglita. Y si lo hago todo así, cuando voy a calcular el resultante, incluso sin necesidad de calcularlo, o más bien para corroborar los cálculos, lo mido y les va a dar como ustedes lo tienen. ¿De acuerdo? Les debería dar en principio. Bueno, entonces, eso es lo que tengo acá. Les voy a mostrar ahora un ejemplo aquí. Yo creo que tengo el libro de Serway, lo tengo en inglés. Serway edición 3. Y también yo tengo aquí la teoría, documentos, física electromagnética. Entonces aquí tengo la teoría de fuerza de la ley de Coulomb para que ustedes vean propiedades y fuerza eléctrica que ya les subí. ¿Dónde está la teoría? Bueno, un momentico. Creo que lo tengo acá. Bueno, ustedes lo buscan en un libro de Serway que también está en la...
Qué raro esto. Bueno, no tengo acá lo del libro, el PDF. Pensaba que lo tenía acá. Ah, sí, ejercicio, fuerza eléctrica y campo eléctrico. Creo que es este. Vamos a ver. Para que ustedes vean cómo es. Está demorado esto. Ah, miren, ¿sí lo ven? Sí, profe. Ah, Sí, bueno, entonces se ve. yo les voy a pasar esto, dice ejercicios de fuerza eléctrica y campo eléctrico, pero aún no hemos dado el campo, eso sería el tema que viene. Pero aquí hay unos problemas, dice la sección 23.3, ley de Coulomb. Hay unos ejercicios 1, 2, 3, 4 que tienen que ver con la fuerza eléctrica y también la masa del protón, del electrón. Bueno, aquí, fíjense, el ejercicio número 7. Yo creo que aquí se puede señalar. ¿Sí lo ven lo que señalo? En la mano. Sí, Sí, profe. profesora. Bueno, el 7. Fíjense que el 7 dice, 3 cargas puntuales se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero. 1, 2, 3. Una es de 2 microculones en el origen, la otra es negativa -4 y la otra es 7. Es decir, la idea es que ya ustedes tienen un ejemplo, aunque yo puse la carga aquí en el eje Y, pero lo van a hacer de la misma, o sea, no igual, sino digo el procedimiento. Las 3 cargas están en las esquinas de un triángulo equilátero, es decir, que este lado es igual a este, igual a este. Y aquí ya me está diciendo cuánto, 0.5 metros, ya no tienen que pasar a metros, sino que ya está, 0.5 metros. Ahora, el ángulo que forma la carga de 2 microcoulomb y la de 7 con el eje X es 60. Entonces, un triángulo equilátero, pero también equiángulo. Es decir, si este vale 60, ¿cuánto valen los otros? También, ¿verdad? Porque la 60 suma también. de los ángulos interiores de un triángulo por un teorema es 180. Entonces ya me está dando también el ángulo. Y ya yo también les di qué pasa cuando el seno y el coseno es 60. Les vuelvo y les muestro. Entonces ya eso está acá. Aquí está. Fíjense que es de morado. Bueno, dijimos que el ángulo, ya aquí estos son, aquí. Seno de 60 grados es raíz de 3 medios y esto es igual al coseno de 30. Entonces, ya lo tienen aquí. Por si acaso hayan el seno o el coseno. Entonces dice, calcule la fuerza eléctrica neta. Entonces, la fuerza eléctrica neta quiere decir la resultante, que estamos hablando, o la total, la neta, sobre la carga de 7 microcoulomb. Sobre esta. Es decir, ¿qué voy a hacer? Calcular la fuerza de 2 sobre 7. Entonces, quiere decir, yo no sé si aquí está el lápiz. No se puede dibujar ahí. ¿Qué va a hacer? Bueno, ustedes lo ven hacia allá. Hacia donde está el cuadrito, ¿lo ven? Que sale el cuadrito sombreado. Hacia allá, porque se repelen. Y luego la fuerza de
Bueno, es que está sobre la pantalla. La fuerza de menos 4 coulomb sobre 7. Entonces, como esta es negativa y esta es positiva, ¿hacia dónde va a ser la fuerza menos 4 sobre 7? A ver. Profe, hacia el eje X positivo se atraen, ¿no? Sí, se atraen, pero no es hacia el eje X positivo. ¿Hacia dónde va a ir la fuerza de menos 4 sobre 7 microcoulomb? Una negativa y otra positiva. ¿En qué dirección o saliendo de dónde? Saliendo de 7 hacia 4. Muy bien, saliendo de 7 hacia aquí. Ah, ya dibujó. Bueno, ahí está. De acuerdo, en amarillo, aunque ahí es el, disculpen, es el, muy bien. Y la fuerza va a ser de aquí para acá. ¿De acuerdo? Entonces, así. Ya está. Y la fuerza que ejerce 2 microcoulomb sobre 7. Entonces va a ser, como es de 2, ambas se repelen. Va a ser esta. ¿De acuerdo? Entonces yo pongo F27 igual. Entonces, tengo un diagrama de fuerzas, lo voy a dibujar aquí al lado, en donde esta es X y esta es Y. Entonces, tengo F2 microcoulomb sobre 7. Va a ser hacia allá. Ahora no lo dibujo. Hacia acá. Y F27 hacia acá. Entonces van a quedar las dos fuerzas. Uno hacia allá y otro. Profe, tiene que seleccionar otra vez el resaltador ahí arriba. Aquí y aquí. Es que se selecciona lo otro. Bueno, aquí la F de 2, 7. Y aquí la F hacia abajo de menos 4, 7. Calculo las magnitudes o lo puedo... bueno, entonces ya ustedes lo hacen ahí. Lo mismo, entonces lo hacen a escala y aquí está. Ese sería el diagrama. Luego viene de este tipo de ejercicios. Ay, no. Bueno, entonces ya ahí está. Ya ahí está. Yo le puedo dar herramientas, no era rellenar y firmar, sino comentar. Bueno, entonces, así miren todo lo que tienen para entretenerse. ¿Verdad? Todos los ejercicios que hay al respecto. El primero ya se los mostré. Luego viene uno. 2 pequeñas cuentas que tienen cargas positivas. Ya aquí está en la horizontal.
Entonces, ¿en qué posición en equilibrio debe encontrarse para que quede allí? Estas tres, la distancia. Bueno, luego viene un problema de repaso, viene otro de aquí. 3 cargas puntuales, el 15, están como se muestra en la figura 2316. 1, 2, 3, nanocoulomb. Y aquí están las distancias. Este encuentra el valor ya este es el campo eléctrico que aún no hemos dado, pero esta es el de las cargas. También el de la fuerza eléctrica. Entonces aquí aparece, pueden ir haciendo el de la sección de la ley de Coulomb, el 23.3. Entonces son de ese estilo los ejercicios. Bueno, entonces ¿vale? Profe, yo tengo una pregunta, bueno, más bien una petición. Sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros en el laboratorio de física estamos dando unos ejercicios, bueno, dimos la experiencia y sin embargo ahí nos están pidiendo que hallemos la carga, o sea, cuántos protones hay en la carga de un objeto. Ya, y es algo que aquí no hemos dado en teoría, entonces no sabía si nos podía ayudar con eso. ¿Cuántos qué? Protones. Calcular los protones y electrones de una carga, o sea, de un objeto, de cierto objeto. Ya que están dando, a veces te los dan en microcoulomb, a veces te lo dan en nanocoulomb y así. Ya. Eso está en las preguntas del laboratorio de los de la... Sí, profe, con la otra profesora. Es un el ejercicio dice, bueno, hay una esfera y una barra, entonces la esfera y la barra tienen una carga, entonces la barra le pasa cierta cantidad de electrones a la esfera y nos preguntan con cuánta carga queda cada cuerpo. Bueno, ya ustedes deben de saber que la carga no se pierde, sino que se transfiere de uno a otro por las propiedades de la carga, ¿verdad? Y eso, eso ya ustedes deben de saberlo. ¿Cuánto vale la carga del protón? Más 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Cuánto vale la carga del electrón? Menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, un coulomb tiene 6.28 por 10 a la 18 electrones. Entonces, así tienen una referencia. Pero eso lo tienen que hacer buscándolo, investigándolo. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. La carga del protón, del electrón, y que en un coulomb hay 6.28 por 10 a la 18 electrones. Entonces tienen más o menos cuánto es cada cosa. Además, también tienen que tener en cuenta... Profe, ¿cuántos electrones hay en un coulomb? Disculpe. No, hombre, pero tú estás sordo hoy, Acuña. No, profe, sino que estoy procesando mucha información. No, tienes que estar así, ¿verdad? A ver, ¿qué me dice? A ver, que esté atento. ¿Será que no me escucharon bien? Un coulomb, ¿cuántos electrones tiene? A ver. 6.28 por 10 a la 18. 10 a la 18. Entonces, ahí está. ¿Oíste? Profe, yo creo que es... cantidad de protones. Electrones. Y de protones. Ajá, y de protones ahora. Es la misma cantidad, ¿no? O sea, digo... claro, la misma. Claro. Bueno, ya listo. Gracias, profe. Bueno, eso yo creo que está en
yo les pasé aquí en mis notas propiedades y fuerza eléctrica. Vamos a ver porque yo les pasé un PDF, pero a veces el estudiante no lo lee. Ustedes me van a confirmar si yo se los hice llegar. El PDF de los... Aquí entonces la introducción. Eso es cuando yo usaba látex, pero hay algunos errorcitos porque ahora lo tengo en otro computador y ese computador también se me dañó. Así siempre ha quedado. Entonces aquí dice cuantización. Por el principio de cuantización. Q igual a N múltiplo del entero. Conservación de la carga, que la carga se transfiere. Entonces ahí están utilizando los dos. Ahora, por inducción electrostática, vamos a ver si aquí yo les coloco eso o no. No, aquí no está. Creo que en alguna parte yo se los puse, ¿no? Bueno, aquí está entonces de repaso. Si no, vamos a verlo aquí, que eso es... En sus notas, creo que. ¿Ah? En una de sus notas, en la primera clase vimos eso, como estaba usted dando la referencia histórica y eso. Ajá. La primera, ¿verdad? Donde estoy buscando dónde Sí. está la estructura eléctrica y atómica de la materia. Interacciones y ley de interacciones electrostáticas. Las imágenes. Aquí está la carga eléctrica, los fenómenos electrostáticos, pero yo creo que aquí está interacción eléctrica 4. Si no, pues ya lo saben y así pueden hacer la tarea. Cargas iguales. Si no, lo vemos ahora porque... bueno, la ley de Coulomb, carga eléctrica. Bueno, vamos a buscar aquí lo de la estructura eléctrica de la materia. Para el lunes, entonces ya saben los del laboratorio que tienen que hacer, traer ya listo, lo de los materiales, porque eso lo hacen ustedes mismos. Bueno, vamos a ver aquí que tengo otras notas. Creo que es Profesora, disculpe. Estructura atómica. Esto es lo que vamos a ver ahora. Estructura atómica porque tiene que ver con lo que ustedes están preguntando. Allí, el número másico y el número atómico. Sí, dime. Entonces, hoy vamos a ver la estructura eléctrica, además de... Un momentito. Yo sé que no se ve muy bien, pero ya les voy a decir. Sí, Profe dime. Zulia, ¿Sí? Sí, dime. Dime. profe, sucede que algunos apuntes no me llegaron al correo, entonces nada más se pasaron las diapositivas de la clase y fue lo que yo le pude pasar a mis compañeros que les reenvié porque a todos no les había llegado el correo. Eso fue antes de yo pasarle todos los correos de los estudiantes. Sí, Entonces, yo se pero los iba a pedir, yo ya se los pero envié a todos. Ya yo se los envié a todos, no solamente a Valentina. Ya yo el material se los envío a todos, a la lista de correos que tengo.
Valentina, si hay alguno que le hace falta, entonces me dices. Ok, profe. Sí, ya yo se los envié a todos, verifiquen. Entonces, sí, esta es la estructura, la naturaleza, vamos a ver la naturaleza eléctrica, que ya lo mencionamos con lo de la mascarilla N95, y la estructura atómica. Entonces, los constituyentes básicos de todos los átomos son partículas cargadas, ¿verdad? Sabemos. De allí entonces lo del fenómeno de la electrólisis, las cargas eléctricas fluyen y los átomos cargados se mueven hacia el lado positivo y otros hacia el negativo, que son lo de los iones. Entonces, para cuando se habla de iones, entonces hay dos partes cargadas, entre comillas, como para el caso del cloruro de sodio, que tiene el ion positivo y el cloro que es negativo. Esos serían los iones y los constituyentes de los átomos, que entonces son, dijimos, en el núcleo están los protones, los neutrones para estabilizar el núcleo y los electrones alrededor del núcleo. La carga del protón, ya saben cuánto es, más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La carga del electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la carga del neutrón, pues, es 0. También tienen que mirar cuánto es la masa del protón, cuánto es la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, y la masa del protón y del neutrón, que son similares. Entonces, si Q es la carga total transferida a cada electrodo, por ejemplo, cuando se coloca agua con sal y se colocan 2 electrodos o 2 conductores allí, ¿qué pasa? Que se transfiere una carga a cada electrodo y esa carga viene dada por N B sub E, y esto es lo que me da la constante de Faraday, en honor a Michael Faraday, el inglés, que yo les dije en la introducción. Este señor no tuvo ninguna formación en una escuela, más bien tenía habilidades manuales, su papá era encuadernador y fue asistente de un físico químico famoso. Pero toda la contribución que hizo Faraday, y a él le debemos lo de la ley de electromagnetismo, la ley del postulado fundamental de inducción electromagnética. Pero Faraday también trabajó en la electrólisis y aquí está el caso, ¿verdad? La constante de Faraday, que es 9.64 por 10 a la 4 coulombs por mol. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se hable de iones o en esta situación, en una mol va a haber 9.6 por 10 a la 4 coulombs. Y si yo les estoy diciendo que un coulomb tiene del orden de 6.28 por 10 a la 18 electrones, que es la unidad fundamental de carga eléctrica, entonces, ¿cuánto sería eso, por ejemplo? Entonces, allí, las interacciones electrostáticas que estamos viendo es de una magnitud tal necesaria para producir el enlace entre átomos y moléculas. Es decir, enlace entre protones y electrones. De allí entonces la importancia de esto, de las interacciones eléctricas. ¿De acuerdo? Y por eso les preguntan que cuántos protones o cuántos electrones, que si se carga, que si se induce carga, cuánto es el orden. Tienen que tener en cuenta eso. En el PDF yo les pasé que hay diferentes tipos de materiales. Conductores que conducen carga eléctrica, la carga está muy chévere por la superficie, muy libre, ¿verdad?
Pero para los aislantes o los dieléctricos como la madera, como el teflón, como los vidrios, en ese tipo de materiales o sustancias no conducen carga eléctrica. Entonces, ellos están formados por cargas ligadas o dipolos eléctricos, es decir, una carga positiva, una negativa, van juntas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si ustedes cargan un tubito de PVC, frotan con un trapo, solo esa partecita va a quedar cargada. A diferencia de si cogen un material de tipo metálico, un metal o un conductor, y lo frotan previamente, se va a cargar toda la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, los procesos químicos son debido a las interacciones precisamente eléctricas entre los átomos y las moléculas que lo conforman. Ahora bien, dentro de la estructura atómica que vamos a tener, que los átomos en su estado normal son eléctricamente neutros, y eso yo se los dije desde el principio. ¿Qué significa que un cuerpo sea atómicamente neutro? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me recuerda? Que los electrones y los protones están en la misma cantidad, si no estoy mal. Sí, que tienen igual cantidad de carga positiva y negativa. Muy bien. Entonces, ese es en su estado normal. ¿Cómo representamos nosotros el número igual de protones y electrones? Por Z de Zulia, es decir, el número atómico. Número atómico Z, ¿verdad? Número igual de protones y electrones. Entonces, si estamos diciendo que los cuerpos cuando son frotados no se pierde carga por el principio de carga, sino que hay una transferencia, si tú le estás quitando protones, te debe quedar el mismo número de electrones, ¿verdad? Si es por inducción y una esferita metálica se le acerca un objeto cargado y esta es inicialmente neutra, es decir, tiene igual cantidad de carga positiva y negativa, entonces luego se carga con el signo contrario por inducción. Eso lo vimos sin que haya contacto. Entonces, si el otro está cargado negativamente con electrones, la bolita ¿cómo quedará cargada? Por inducción, si es una bolita de metal o el péndulo electrostático, una bolita de aluminio. Positivamente. Positivamente. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto quedará positivamente? El mismo número de electrones que tenga el cuerpo que fue previamente cargado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la naturaleza atómica. Z es el número de protones. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Bueno, ahora los protones pueden estar dispersados en todo el volumen del átomo y los electrones moviéndose entre ellos. Eso es ya otro estado de la materia que se llama plasma. Sin embargo, lo que vamos a tener en cuenta aquí es el número atómico Z, el Z de Zulia igual, número de protones, número de electrones, y el número másico, que se suele representar por la letra A. El número másico, entonces, A, que estoy señalando aquí, el número másico es número total de partículas en un núcleo. Entonces, en un átomo vamos a tener Z protones, Z electrones por el número atómico, igual número atómico, y A menos Z neutrones, siendo A el número máximo, ¿vale? Los electrones, repito, estabilizan el núcleo y esto fue importante porque, por ejemplo, los isótopos fueron gracias a la física. ¿Por qué? Porque resulta que por un aparatico, un espectrómetro de masas, allí entonces una partícula entra dentro de un campo eléctrico y uno magnético que lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué pasaba?
que por el campo magnético esa partícula se desviaba y seguía una trayectoria semicircular o circular. Entonces, ¿qué pasó? Que ya no hubo una sola trayectoria, un semicírculo, sino habían 2 o 3. Y entonces se preguntaban, bueno, ¿y de dónde sale esto si es el mismo elemento? Y de ahí entonces los isótopos. Es decir, los isótopos tienen igual número atómico, pero diferente número másico. Como por ejemplo, el hidrógeno 1, el deuterio, el titrio, para el caso del hidrógeno, el uranio también, el carbono también tiene isótopos, ¿de acuerdo? Y yo creo que ya eso, lo demás, ustedes lo ven, por lo menos los químicos, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo que les quería mostrar, que tiene que ver con, voy a poner cancelar, con el número atómico y el número másico. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces vamos a dejar allí. Ustedes hacen siguen eso, el ejercicio que yo les dejé, lo terminan, por favor. El del caso 2 lo hacen bien juiciosos y también van a comenzar a hacer los ejercicios del libro. Yo les voy a pasar el PDF que les mostré. Ese es un libro de Serwin de una edición anterior. También tengo el libro de Serwin en inglés, por si alguno yo se los comparto. Los ejercicios es lo mismo, pero en inglés, y hay algunos ejercicios que han incluido. Entonces, ustedes los hacen, ¿verdad? Ya les expliqué uno de ellos, solamente es que hagan su sistema, su diagrama de fuerza. Esos son los de la sección 23.3 de la ley de Coulomb. Entonces, una vez hayamos visto eso, ya hoy vimos estructura eléctrica y estructura atómica y la importancia de las interacciones. Y después, entonces, vamos a seguir con el campo eléctrico, noción de campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Y eso. Juliet. Profe, le quería preguntar que si hay que hacer todos los ejercicios de la sección o es solamente uno, y si son para entregar o si son para practicar solamente. No. Los ejercicios no son para entregar. En lo posible me gustaría que hicieran los de la sección 23.3. Son varios, pero ahora que eso les va a servir para digamos, hay algunas preguntas de laboratorio, que cuántos protones, cuántos electrones, y así se van familiarizando con la naturaleza atómica y eléctrica, ¿verdad? Pero fundamentalmente los ejercicios que requieran hacer el diagrama de fuerzas y el cálculo de la fuerza eléctrica resultante. Como el número 7 y el otro que les mostré, que tienen las 3 cargas puntuales y preguntan dónde debe ubicarse la carga para que haya un equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, de ese estilo. Y el ejercicio que usted dice del caso 2 es el ejercicio que usted colocó la vez pasada. Sí. Eso serían esos mismos ejemplos, y los del libro, pues yo se los mostré cuáles eran, ¿vale? Ok. Vale, pero no tienen que entregarme nada. Ustedes los van haciendo en grupos, van discutiéndolos. Si hay alguno que necesita tener una consulta o no entiende algo, entonces